Gloria, gloria al Señor Todopoderoso. Amén. Vamos a hablar en esta mañana un tema bien bonito que me colocó el Señor en el corazón y se trata sobre la parábola que aparece en el libro de Lucas, capítulo 8. Y sabemos que parábola es un misterio, es algo que está oculto ahí. Amén. Dice Lucas 8, verso 4 en adelante. Dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Fíjense esto, voy a ir parando para ir explicando. Amén. Dice que juntándose una gran multitud de diferentes ciudades, él les hablaba por parábola, es decir, le hablaba de una manera misteriosa, oculta. Esa gran gente de pronto no entendían, pero vamos a ver el por qué no entendían, como habían unos que ya eran entendidos. Dice el verso 11, ¿cuál es esa semilla que sembró el Señor? Porque fue Él el que la sembró. ¿Cuál es esa semilla? La semilla es la palabra, ese alimento maravilloso que Él dejó para que usted y yo nos alimentáramos espiritualmente hablando. Y dice el verso 11, esta pues es la parábola, la semilla. ¿Y cuál es la semilla? Acabo de decirlo, la semilla es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vengámonos a este tiempo donde vivimos en la gracia. Usted sale a predicar, es el trabajo que el Señor nos encomendó, salir a predicar a todas aquellas personas que se encuentran delante de nosotros. Habrán muchos que van a entender lo que usted le diga, pero habrán otros que no saben porque no se les va a dar la revelación. Pero es cumplimiento hacer esto, es decir, es nuestro deber sembrar esa semilla, sembrar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crea y se salve. Queda la palabra sembrada, pero viene el enemigo. Ubíquense en este tiempo de la gracia, viene el enemigo y arranca esa palabra del corazón de aquel al que usted le predicó. ¿Para qué? Para que no crea, para que no retenga la palabra, para que no sea salvo, sino para que se pierda, porque ese es el trabajo del enemigo. Amén. El trabajo del enemigo es hacer perder las almas, que usted no llegue a los pies de Cristo. Pero nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo que nos corresponde en este tiempo. Dice el verso 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Toda semilla que cae en piedra es obvio que no va a dar fruto, no va a echar raíces, porque no hay una tierra ahí que la sostenga y que la haga reverdecer. No hay esa tierra, hay pura piedra. Y la respuesta la tenemos en el verso 13. Por eso es parábola. Dice así: los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquellas personas que en el momento en que usted le predica, creen con alegría, con gozo, y pasado un tiempo usted ve que no ha pasado nada en ello, que no hay fruto, que no hay raíces, es porque simple y llanamente esa semilla que usted sembró no cayó en buena tierra, sino que cayó en piedra. Por tanto, no echaron raíces. Es esa la razón por la que vemos tanta gente que un día creyeron y al poco tiempo ya han tirado la toalla. ¿Por qué? Porque en el menor problema, en la menor prueba, se cae, se apartan, porque dirán, mejor sigo como estaba, porque es que aquí no consigo solución.
entonces mejor sigo caminando como lo venía haciendo. Y están equivocados, están muy equivocados, pero no es trabajo de nosotros hacerle entender. Nuestro trabajo es simplemente sembrar esa palabra, sembrar esa semilla. Lo demás lo va a hacer el Señor, amén. Dice el verso 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Vamos a ver la respuesta en el verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados porque los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan frutos. Imagínense que estamos en una campaña y hay multitud de gente y esa gente escucha la palabra, escucha al predicador que está sembrando la semilla, está lanzando la red y mucho con alegría y con gozo la van a recibir. Pero ¿qué pasa? Que esta semilla, la mayoría cayó en espinos. Y estos espinos crecen, pero ahogan la palabra. Es decir, los que cayó entre espinos, está ahí en el verso 14, son los que oyen, pero yéndose, terminándose la campaña, esto se le olvida porque no quedó atesorado en su corazón, porque no les tocó ahí en lo más profundo de su ser. Entonces, terminando la campaña, se van a lo que les gusta, se van a la fiesta, se van a hacer lo que tanto les llama la atención, se van a los afanes de la vida, porque es lo que eso les hace sentir bien y no reciben la semilla, no reciben la palabra. Alabanza al Rey que vive, amén. Por eso la semilla cuando cae en espinos o en espigo no dan fruto, no van a dar fruto, es imposible que den fruto. Veamos qué dice el verso 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oído para oír, que oiga. Gócese en el Señor porque usted que está ahí escuchando a través de las redes sociales, usted tiene oído, por eso está en este lugar, por eso está conectado, usted ha prestado atención, usted es buena tierra, bendito Dios, bendito Dios. Por eso está echando raíces, por eso ha dado frutos. Dice el verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No importa qué gran cantidad de gente pueda haber en las congregaciones. E importa cómo está usted, importa cómo está su corazón, cómo está afinado su oído espiritual, cómo está de atento para recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que gózate porque sabes que eres buena tierra. Si no hubiese sido buena tierra, sino que piedra o espino, no habrías echado raíces. Y tienes buenas raíces para predicar, para dar de gracia lo que de gracia has recibido. Así que gracias a Dios porque nos tomó en cuenta, porque nos escogió para vida eterna, para salvación. Amén. Amén. Y dice el verso 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? El verso 10 nos da la respuesta de esta hermosa parábola que cuando el Señor me la reveló, de verdad que penetró en lo más profundo de mi ser. Le dijo Jesús, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A nosotros Él nos habló y nos mostró el ministerio del reino de Dios, porque somos escogidos, aleluya, fuimos escogidos para salvación. Pero aquello que donde cayó la palabra, la semilla, en piedra o en espino, lastimosamente, esta gente no fue escogida. Por eso cuando nosotros sembramos la palabra y no veamos fruto en aquellas personas, no nos preocupemos, simplemente oremos para ver si Dios en su misericordia le concede que en algún momento se arrepienta y lleguen a sus pies. Amén. Amén. Dice Marcos 4, 33 y 34.
Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular le declaraba todo. Aquí todos nosotros, para gloria de Dios, tenemos revelación. Él nos ha dado esa bendición, Él nos ha dado sabiduría para entender su palabra. Amén. Roguemos al cielo, roguemos a nuestro amado Padre Celestial, que así como nos escogió, que así como nos ha dado revelación a nosotros, también se lo den a aquellos que vienen detrás de cada uno de nosotros, que cuando prediquemos la palabra, pues sean tocados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús hablaba en parábola a todo aquel que podía oír. Aún así, ayudó y extendió, pero Jesús a sus discípulos le declaraba todo. Él a todo el mundo le hablaba en parábola, pero a sus discípulos, en aquel entonces, esos discípulos que caminaron con él le declaraba absolutamente todo. Él se lo daba a entender. Y en este tiempo de la gracia, Él nos los muestra por revelación. Por eso es que cuando vemos una porción de la palabra y eso penetra, decimos, wow, el Señor me ha revelado tal o cual cosa, es de gran bendición. Ese es el mayor gozo que nosotros como hijos de Dios podamos tener. Amén. Amén. Bendito Dios. Marcos 16:16 dice de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros hemos sido salvos, nosotros creímos, escuchamos, atesoramos y fuimos bautizados. En ese bautizo el Señor nos lavó nuestros pecados, nos llenó del Espíritu Santo y hoy por hoy para su gloria damos frutos dignos del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, bendito mi Rey. Pero qué tristeza para aquellos a los cuales le hemos sembrado la palabra y simplemente dice, yo no creo. Ellos a sí mismos se han condenado. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Todos los apóstoles en aquel entonces, todos ellos bautizaron en el nombre de Jesús porque ellos estaban claros. Ellos sabían cómo debían de bautizar. Ellos sabían cuál era el bautismo verdadero. Como lo dice Mateo capítulo 13, verso 10 en adelante, dice así: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábola? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Voy a hacer un paréntesis acá. Hace muchos años atrás a mí me enseñaron que a cualquiera que tiene se le dará más y el que tendrá más, pero a aquel que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Cuando a mí me enseñaron esto, me lo enseñaron refiriéndose a las finanzas. Y yo decía, Dios mío, entonces lo poco que tengo me lo van a quitar, porque ¿qué tanto puedo yo tener? Y es que la gente saca los textos fuera de contexto, porque no es a eso a lo que se refiere este versículo. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, a cualquiera que tiene sabiduría, a cualquiera que tiene revelación va a recibir aún más. Seguirá siendo alimentado por el Todopoderoso por medio de su palabra. Va a tener más sabiduría. Pero aquel que no tiene sabiduría, aquel que no tiene revelación, lo poco que tiene le será quitado. ¿Cuánto alaban al Señor? Y dice el verso 14. De manera que se cumplen en ello las profecías de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. El 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Alabado sea nuestro Señor
que oímos y entendemos lo que oímos del Señor. Alabado sea su nombre, que leemos y podemos entender por revelación lo que Él nos quiere dar a conocer. Bendito mi Dios. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué hablas por parábolas, Jesús? En algún momento quizás nosotros también nos hicimos esa pregunta, pero ¿por qué el Señor habla tanto por parábola? Cuando no entendíamos, quizás nos hacíamos esa pregunta. Yo me la hice muchas veces. Hoy por hoy le doy gracias a Dios por la sabiduría que me ha otorgado. Bendito sea mi Señor. El Señor le responde a ustedes, le dice, a ustedes le doy el misterio del reino, pero a ellos, ¿a quiénes ellos? A los no elegidos, a los no escogidos le habla por parábola, para que oyendo no entienda y viendo no vean absolutamente nada. Es decir, tienen un velo espiritual. Por eso nosotros oramos para que Dios quite ese velo, quite esa ceguera y puedan ver. Cuando lean, cuando escudriñen, cuando escuchen, puedan oír, porque el Señor les ama a usted y me ama a mí y ama a aquella gente también. Amén. Bendito Dios. Lucas 13:13. En el día de reposo el Señor hizo algo y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego ella glorificó a Dios. ¿Quién ella? ¿Quién es ella? Lucas 13:13. ¿Quién es ella? Es la mujer encorvada que durante 18 años estuvo de esa manera. Lucas 13:13. Amén. Pero apenas el Señor puso las manos en ella y ella fue sanada. Su doblez, su encorvadura se enderezó y fue una mujer sana. Y era día del reposo, pero Jesús no le importaba eso. ¿Sabe por qué? Porque cualquier día es bueno para que usted y yo oremos por los enfermos y el Señor les sanará. Somos los vasos que el Señor ha de usar para orar por aquellos que están quebrantados de salud. Y el Señor es quien hace la obra en cada uno de ellos. Entonces, no hay un día específico que diga la Biblia, tal día es el día de oración por los enfermos. No, ese día no existe. Ese texto bíblico no está en la Biblia. Por eso nosotros tenemos que orar por aquellos que sabemos que están quebrantados de salud, sea que le conozcamos o no, pero debemos de orar por esta gente. Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí todos hemos nacido del agua. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y todos los que estamos aquí hemos nacido del Espíritu, cada uno debe saberlo. Es necesario nacer del agua, ya sabemos que es el bautismo en el nombre de Jesús, y nacer en el Espíritu es cuando damos frutos dignos del Espíritu, frutos de arrepentimiento. ¿Están arrepentidos? Yo sé que sí. ¿Están dando frutos? Claro que sí. Frutos dignos del Espíritu. ¿Cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia y sobre todo fe. Eso usted lo consigue en Gálatas 5:22. Bendito mi Señor, esos son los frutos. Cuando nosotros damos estos frutos, entonces podemos tener la certeza, hemos nacido del Espíritu. Por tanto, entraremos al reino de Dios. Amén. 5:9 de Efesios. 5:9 del libro de Efesios. Frutos del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad. Seamos justos, hablemos verdad, prediquemos verdad, seamos bondadosos con nuestro prójimo. Amén. Romanos 9:5b. Romanos 9:5b. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios, aleluya, y eso ya lo sabemos.
Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, Cristo es el sanador, Cristo lo es todo para usted, lo es todo para mí, y espero que usted que está en las redes, Cristo también sea todo para usted. Bendito mi Dios, bendito mi Señor. Hay un solo Dios y ese es Jesús. No hay otro nombre. Jesús es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y nosotros le recibimos, a los que creen en su nombre, hemos creído en su nombre, Él le dio potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Bendito Dios. Ya no somos bastardos, ya no somos, sino que somos hijos de Dios. Y con orgullo podemos decir, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Bendito mi Dios, bendito mi Rey. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice Romanos 7:19. No sé si le ha pasado que en algún momento usted ha dicho o hecho algo que no lo ha querido hacer ni decir, pero ya lo hizo y se da cuenta que la persona que tenía a su lado, que escuchó o que vio lo que hizo, le causó daño. A mí me ha pasado en ocasiones y digo, Señor, perdóname porque no quiero causar daño. Yo quiero hacer lo que tú me mandaste a hacer. Yo quiero amar como tú me amas, pero hay momentos en los que uno suelta palabras que no son palabras ofensivas, pero es el tono de voz que de pronto usamos que golpea a aquellas personas. Y eso nosotros tenemos que ponerlo en las manos del Señor para que seamos corregidos en esas áreas. Amén. Lucas 8:10, Él dijo, a vosotros os he dado a conocer en los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vamos a aplaudir al Señor si entendimos esta palabra, porque somos sus hijos, porque Él nos ha dado la revelación, porque Él nos ha dado la vida eterna, porque Él nos dio la salvación. Para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Por tanto, no tenemos miedo de lo que pase, de lo que venga, porque Cristo está con nosotros y sabemos que vamos a un lugar maravilloso cuando a Él le plazca. Dios le bendiga rica, grande y poderosamente.